Ya estamos. A mí me toca el tough act de seguir después de el high energy de Fernando, y yo soy el sándwich aquí entre Fernando y nuestra superestrella Eyal. Así que hablemos del roadmap. Y primero quiero hacer una pregunta así muy general, tipo escuela, ya que estamos así como en tipo salón. ¿Quiénes de ustedes estuvieron el año pasado aquí con nosotros? Traemos buen hit rate. Fíjense, el año pasado platicamos alrededor de Open Banking y yo les decía, es como hacer un crash course de Open Banking, y salieron con un pequeño diplomado entendiendo qué es lo que hay dentro de Open Banking, porque no son conceptos sencillos. Y entonces ahondamos alrededor de las preguntas del qué y del por qué. ¿Qué es Open Banking? ¿De qué se trata? ¿Por qué tendría que importarnos Open Banking? Son las primeras preguntas que hay que resolver, digamos, de índole estratégico, y por qué estamos reunidos acá. Pero bueno, eso fue el año pasado. Entonces, cuando empezamos a platicar de la segunda edición de Open Banking Town Hall, dijimos, ¿cuál debe de ser el tagline del evento? ¿De qué se trata? ¿Cuál es nuestra narrativa? Y muy rápido llegamos al tema del roadmap. Y aquí hay mucha gente que seguro vive día a día con roadmaps, habla de roadmaps todo el día, veo gente de producto, veo gente de tecnología, y es un concepto que ya está integrado en nuestra forma de entender y de hacer negocios en la industria. Entonces dijimos, hablemos del roadmap. ¿Por qué? Lo que vamos a estar viendo son el segundo orden de preguntas. Ya dijimos qué y por qué. Pero hay que empezar a hablar de cómo. Hay que empezar a hablar de quiénes. A lo mejor en el 3 se va a titular Kickoff y ya vamos a hablar de cuándo. Pero hoy nos vamos a dedicar a entender quiénes. Qué tendríamos que estar haciendo y cómo lo debemos de hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es hoy, y yo sé que hay muchos eventos en la industria, pero lo que hemos hecho es hemos curado una selección de ponentes de talla mundial, de los key decision makers en México, alrededor del tema del roadmap. ¿Y por qué el roadmap? Porque lo que queremos que salgan ustedes de aquí es con una sensación súper clara de lo que se tiene que hacer en México para tener un ecosistema de Open Banking vibrante. Queremos alejarnos del tema, digamos, solo de una idea que está ya a lo lejos, que la vemos, que nos esperamos a la regulación, como dice Fernando, y queremos entrar al cómo debemos de estar viendo el tema del roadmap. Y en un ejercicio de profundísima congruencia, les voy a hacer el roadmap del roadmap. Es decir, déjenme platicarles cómo vamos a ir transitando alrededor de estos temas, digamos, de las preguntas del cómo y de las preguntas de quiénes en el evento. Nuestra primera parada es crear un ecosistema de Open Bank sano en México. Y no nos podemos encontrar un mejor guía que Eyal Sivan, Mr. Open Banking, que nos va a estar platicando del ecosistema. Segundo, y lo dijo Fernando, podemos empezar ya, podemos avanzar ahora mismo en los temas de Open Banking. Y creemos que el mejor lugar para empezar en Open Banking es la creación del estándar. Y si Eyal Sivan es Mr. Open Banking, yo diría que Don Cardinal es Mr. Open Banking Standards. Entonces, Don nos va a estar platicando, con todo el conocimiento de causa, cómo deberíamos estar pensando en armar los estándares para el Open Banking en México. Nuestra tercera parada es, no nos podemos ausentar del contexto. Evidentemente este es un movimiento global, pero tenemos que entender Open Banking a la mexicana. ¿Cuál es el contexto en México? Y tenemos aquí, primero va a estar Alex Servín y nos va a platicar, él es nuestro Open Banking, nuestro referente de Open Banking en México. Y nos va a platicar liderando desde el mercado. Yo creo que no hay nadie en México que se levante como se levanta Alex day in, day out pensando cómo hacer que Open Banking suceda en México. Y tenemos dos excelentes y fantásticos fireside chats con Roberto Hernández y con Matías Núñez, donde vamos a estar platicando de sus perspectivas, cuáles son los retos que ven, cómo están viendo que tendría que suceder Open Banking en México. Después viene un tema que es súper importante y alrededor de la curaduría de este evento siempre hablábamos, tenemos que avanzar con el mercado, tenemos que avanzar con la regulación. Esta es una falsa discusión. El Open Banking lo hacemos todos. Mi muy querido amigo Abraham Tachian nos va a platicar de cómo es que todos tenemos que hacer Open Banking. Cuando lo conocí, lo primero que me dijo,
no nada más es el mercado. Si no nos movemos también el regulador, si los actores no entienden su rol, aquí nada sucede. El Open Banking lo hacemos todos. Se nos atraviesan dos tendencias fundamentales alrededor de Open Banking. Y un tema es el AI y el segundo tema es la seguridad. Vamos a estar intercambiando, vamos a crear básicamente un mercado de datos en México. Y aquí Julián nos va a estar platicando de los temas de AI. Además, es un deleite ver a Julián presentar, entonces no se lo pierdan. Y también tenemos a Javier Jaraba, que nos va a estar hablando específicamente de los temas de seguridad en Open Banking, que es probablemente la primera pregunta que todo el mundo se hace cuando decimos que vamos a estar empezando a intercambiar datos. Y finalmente, el regulador es una pieza clave. Y alrededor del tema de regulación no nos podemos ausentar del regulador, a pesar de que, y claramente lo estamos diciendo aquí, hay lugares en donde empezar, podemos empezar allá, en muchos lugares, no necesitamos la regulación para empezar, pero el regulador es una, si no es que la pieza clave. Y alrededor de ello, que veo aquí a Bea, está Bea y Mariel, les dijimos, ustedes son las expertas alrededor de eso, por favor ayúdenos a armar el mejor panel alrededor de los temas de regulación en México, y los invito a que se queden porque cerramos con broche de oro entendiendo a esta pieza fundamental en Open Banking. Este es el roadmap del día que nos queda. Bienvenidos, empecemos.